Saludos a todos los amantes del trading. Hoy nos adentramos en el fascinante universo de la operativa de trading. En este episodio no solo navegaremos por las aguas de los mercados, sino que también zarparemos con una técnica única en la mano, la técnica de la trampa. Esta técnica es esencial para dar un giro inesperado a nuestras operaciones. ¿Alguna vez has soñado con observar a un trader experto descifrar cada uno de sus movimientos y actuar con certeza? Pues hoy es tu día. Durante este vídeo no solo te sumergirás en la técnica de trampa, sino que serás testigo de cómo se materializa en el mercado. Estudiaremos las tendencias y desentrañaremos sus secretos y actuaremos con precisión milimétrica. Desglosaremos cada acción que realizaremos y la lógica detrás de cada jugada. Al culminar este vídeo, poseerás una visión más clara y estratégica del arte del trading. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, y ya te anticipo que el curso de iniciación es completamente gratuito y pues puedes hacerlo aquí. También hay las formaciones Pro, Elite y VIP por si ya quieres dar un paso más y tener pues una formación más profunda conmigo. También soy cofundador de Draywin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, y te dejo el link a nuestras cuentas en la descripción del vídeo y también en pantalla. Y aprovecha para darle al botón de me gusta si todavía no lo has hecho y también suscríbete al canal si no estás suscrito, porque ya vamos a empezar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la plataforma Forex Tester. Puedes tener la plataforma Forex Tester 5 a través del enlace que te dejo en pantalla en la descripción y adquirirla a un precio inferior o actualizar si tienes una versión anterior. Este es el software que vamos a utilizar y lo tienes a precio especial en este link. Aquí ya tenemos el software Forex Tester del que te estaba yo comentando. Y esto es lo último que hicimos. Tuvimos una muy buena operación, la última semana de operativa, y fue esta de aquí. Esto nos abre un nuevo escenario, estamos en una tendencia alcista, y ahora, como nos ha roto este punto de aquí, ya vamos a buscar la repetición de este movimiento. Ya sabéis que al final buscamos que haya un retroceso en la zona del 50 o más abajo, pero empezamos a operar a partir del 50 para un nuevo movimiento y buscamos el beneficio hasta aquí. Este tipo de tendencias es a las que nos montamos y ello es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que vamos avanzando velas. Mira, si hace un alto más alto, pues actualizamos el FIBO. Siempre en este movimiento que queremos que se repita. Bueno, no es que queramos, es que la estrategia busca esta repetición. Sigue creciendo para arriba y como no estamos en la zona de 50, pues no miramos entradas. No estamos en la zona de 50, pues no la tomamos, porque realmente esta sería una entrada. Aquí tendríamos una trampa que, si cumpliera el Fibonacci, cumpliría lo demás, pero no es el caso. Por aquí seguimos fuera. Ahora sí. Ahora ya hemos entrado en la zona de 50 de este movimiento y por lo tanto a partir de aquí ya podríamos buscar entradas. Si no queremos tener todo el rato el Fibo, ya sabemos que mientras no supere este nivel de aquí, pues estamos en zona de entrada. Así nos marcamos el punto donde ya quedaría inhabilitado. Y ponemos otro Fibo para ver si la trampa es válida. Solo tenemos este nivel, si os fijáis aquí no hay ningún nivel, tiene que haber cambio de color, como pasa aquí, que hay una vela de color distinto a la anterior y posterior, o un pivot es un punto que sale más allá de las dos velas, anterior y posterior, como pasa en este punto. El de más abajo es este de aquí, si os fijáis, aquí arriba sí que podía haber entrada válida, pero todavía no estábamos al 50% del FIBO, y ahora supera, poniendo el FIBO en la nueva trampa, tiene que dar la vuelta en un extremo de pillada máximo entre el 105 disculpas, y el 150. Así que descartamos esta entrada y seguimos buscando. Ahora ha disparado para arriba y podemos volver a poner el FIBO
para ver si vuelve a la zona de 50. Aquí ya volvemos a estar en la zona de 50, por lo tanto vuelvo a poner el FIBO, o sea, quito el FIBO porque me interesa medir este de aquí. Esta sí que es una trampa que cumple con todo, ¿no? Porque estamos en la zona adecuada, es alcista, hay un pivot menor que además es cambio de color y se da la vuelta con una pillada máxima que queda entre el 150 y el 105 del Fibonacci. Por lo tanto, es una entrada totalmente válida. ¿Cómo hacemos la operativa de trampas macro en esta operativa que hacemos semanalmente los lunes? Pues buscando una entrada a mercado al 1% del total de la cuenta. Tenemos 21.328, empezamos con 10.000, hemos ya duplicado la cuenta, pero claro, esto es un periodo pues, de más de un año, no sé, ahora tendríamos que contar, pero ya llevamos varias semanas de operativa y ha pasado bastante data. El stop lo ponemos pegadito al extremo, así cortamos pérdidas y el precio se da la vuelta, y el TP pues en el extremo del movimiento total, donde era el extremo del FIBO grande, ¿no? Esto es 94 con un stop loss de 13. Entonces, si hacemos 94 dividido de 13, son 7,23 de ratio, un ratio muy potente. O sea, perdiendo el 1% de la cuenta si se va en contra, ganamos un 7 si se va a favor. Ya sabéis, la mayoría de semanas perdemos, o sea, pocas semanas tenemos operaciones ganadoras, pero ya veis aquí en el gráfico, aunque hay estas rachas de varias semanas perdiendo, pues un solo día nos hace salir de todo ello, porque a veces ratios 7, 8, 9, pues no recuperan toda la cuenta. Bien, bueno, aquí saltó el stop loss y nos toca apuntar que hemos perdido la operación. Aquí tengo el balance para poder tomar nota y es 21.114. Ya lo tenemos. He puesto mal, 21.114. Ahora lo he puesto bien. Aquí, ahora sí que se ve que es una pérdida. Había puesto el número de forma incorrecta. No estaba molestando en el sitio que estaba, entiendo la mayor parte del tiempo, porque estaba aquí en lugar de aquí. Entiendo que no, porque veo que no tapaba el precio, así que seguimos adelante. Reduzco este nivel, que ya nos ha saltado la operación, y vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Ok, aquí podemos tener la segunda oportunidad. Seguimos lógicamente dentro de la zona que nos interesa entrar, y aquí hay 2 pausas y aquí 3. ¿Qué sucede? Que en esta operativa somos un poco más permisivos y esta doble pausa, al ser todo conjunto aquí agrupado, un momento de apiñado del gráfico, contamos como si solo fuera 1 y 2 movimientos. Por lo tanto, es la excepción que podemos tomar en consideración y operar. Trazo el nivel de trampa y lo mismo de antes. Vamos a ver qué tal el ratio, 1% en compra, con el stop a 13 pips otra vez, y el take profit en esta ocasión a 126. Entonces, 126 dividido de 13 nos dice que es 9,69. O sea, un ratio muy bestia, casi un 10% de beneficio que se puede sacar si va a favor, y si va en contra un 1% de pérdida. Ya sabéis, controlar las pérdidas. Bueno, pues esta semana, como la mayoría de semanas, nos toca retroceder un poco, pero para tener las buenas también tenemos que montarnos en las malas. Lo bueno que hacemos es, cuando la cosa va en contra, cortamos rápido, y cuando va a favor dejamos correr la operación y los beneficios. Este es un tipo de estrategia muy utilizado, pero que tiene momentos duros, porque hay momentos como este de aquí que se juntan muchas pérdidas seguidas. Bien, si tenéis cualquier duda sobre el vídeo de hoy, tenéis los comentarios, que yo siempre los leo y siempre los respondo. Y aparte de ello, si todavía no estáis suscritos al canal, os recomiendo que os suscribáis al canal, le deis a la campanita y visitéis la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.